Paranormal Activity. Número 6. El Bronx. El Bronx. El Bronx. Son dos palabras que para muchos evocan al célebre barrio de Nueva York, donde se han grabado algunas series y películas. Sin embargo, para el bogotano estas dos palabras evocan a uno de los lugares donde la maldad y degeneración del ser humano fueron las leyes indiscutibles. Siendo un lugar donde se concentró la gran mayoría de expendedores de drogas, proxenetas, bandas delincuenciales y líderes del AMPA, el Bronx fue por muchos años uno de los sitios de Bogotá que incluso la policía evitaba. No había reglas, no había ley, no había nada sagrado que valiera dentro de estas calles y carreras del centro de la ciudad. En este lugar se siente una energía demasiado tenebrosa, a causa de los actos atroces que sucedían hace un tiempo, en partículas en las nombradas casas de pique. En esas casas literalmente picaban la gente que desobedecían las normas de los líderes. De hecho, el director nacional del CTI, Julián Quintana, afirmó que a las personas las metían en canecas llenas de ácido para que no quedara ninguna evidencia y desaparecieran por completo, entre otros insólitos actos. Sin embargo, los años en los que la delincuencia fue la soberana absoluta de este sitio llegaron a su fin en el 2016. Cuando un operativo de fuerza conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Ejército se tomó este lugar, que fue tan temido por tanto tiempo, a fin de finalizar con las actividades que allí se ejercían. Fue luego de este procedimiento que el público tuvo conocimiento acerca de los horrorosos y perturbadores hechos que sucedían en las edificaciones situadas en el sector, lo que los muros silenciosos tuvieron que presenciar. Ejecuciones sanguinarias con baldes de ácido, grupos de perros violentos y ajustes de cuentas con armas de fuego, trabajos con magia negra y rituales de dudosa moralidad fueron hechos en el Bronx. No obstante, aunque los vivos se marcharon de este sitio hace varios años, es innegable que las presencias que fueron invocadas y la estela de muerte que impregnó el sitio por tanto tiempo se quedaron definitivamente. Y es que, luego de que las autoridades se tomaran las edificaciones, apartaran la maloliente basura que reinaba en los suelos y desenterraran a aquellos que murieron en el Bronx, se comenzaron a reportar fenómenos paranormales que desafían incluso al más valiente. En sitios como la Casa de Pique, donde se sospecha que se realizaron actos atroces de tortura, desmembramiento y asesinato de personas, se han reportado pasos que no vienen de ningún sitio. Horribles alaridos y gritos que presumiblemente les pertenecen a los fantasmas que quedaron en el lugar y sombras oscuras que acechan al visitante. Por otra parte, en lugares como el conocido Hotel del Bronx y el Bar Millonarios, sitios donde los adictos a la droga acudían para conseguir los alucinógenos y habitaciones baratas en las que no pasar la noche en la calle, se reportan presencias fantasmales de niños y jóvenes, presumiblemente usados en actos de explotación laboral y sexual, quienes piden ayuda de forma desesperada para poder escapar de este foso de desesperación eterna en el que quedaron. Pero, estos sitios palidecen cuando se comparan con una pequeña casona de 3 pisos, en la que se dice que vivían personas que trabajaban con magia negra. Se dice que fueron tantos los rituales y sacrificios realizados detrás de estas paredes, que lograron llamar la atención de seres del bajo astral,
demonios y presencias que actúan de forma muy negativa con aquellos que se atreven a ingresar, especialmente de noche. Y aunque son varios los proyectos que el distrito ha planteado para recuperar la antigua gloria de la que esta zona gozó, hace por allá más de 80 años en la Bogotá de antaño, es innegable que el Bronx cargará por siempre con la reputación tan negativa por la que tantos años cargó, y que quizás las presencias que ahora pululan por este desierto de edificaciones abandonadas buscando ayuda o estableciendo su residencia de forma permanente en las mismas, se nieguen a irse cuando el Bronx se haya convertido ya en otra cosa. Los fantasmas y demonios que deambulan en la calle del Bronx. No es desconocido que en la calle del Bronx y sus alrededores se haya cometido innumerables hechos sangrientos, secuestros, crímenes, torturas y desapariciones eran el pan de cada día en esta zona. Lea también 5 cosas espeluznantes que se encontraron en la calle del Bronx. Las mismas autoridades han dado a conocer que las bandas criminales que actuaban al interior del Bronx y que tenían el dominio de la zona, asesinaron, descuartizaron y desaparecieron muchas personas, entre ellas niños, mujeres. Tanto las entidades distritales como los mismos habitantes del sector indicaron que este sitio, conocido también como la L, era un verdadero infierno, en el que al parecer permanecen encerrados algunos demonios. Lea también, la calle del Bronx, un escándalo mundial. Testigo directo ingresó con parapsicólogos y mentalistas a varias casas ubicadas en el reciente intervenido sector, en donde, según las investigaciones, se cometieron crímenes y torturas. Lea aquí, me enfarré con 5.000 pesos en el Bronx. Los expertos, a través de instrumentos especiales, lograron determinar que en la zona hay una gran presencia de entes sobrenaturales que deambulan en las edificaciones donde tiempo atrás habrían sido asesinados. Los 4 estudiosos de los fenómenos paranormales que ingresaron al Bronx determinaron que el lugar tiene una carga negativa muy pesada y que esto se debe a todos los hechos sangrientos que ocurrieron allí. También indicaron que en el lugar se utilizaba mucho la magia negra. Los expertos lograron comunicarse con una entidad paranormal que según sus respuestas fue asesinada en el lugar. También pudieron establecer contacto, según ellos y sus aparatos, con otro espíritu que rechazó su presencia en el lugar. Energías demoníacas y presencias peligrosas fue lo que encontraron los parapsicólogos, tanto así que al final de la sesión aconsejaron que esta zona sea declarado campo, por los cientos de asesinatos que ocurrieron allá. Número 7. Castillo La Alboraya. El Castillo La Alboraya. Una edificación que se encuentra en Barranquilla y posee una antigüedad de más de 2 siglos, y que hoy en día se utiliza como un centro educativo. El Castillo La Alboraya era propiedad de un hombre que, según dicen, solía salir durante las noches a reclutar niños y hombres para torturarlos. ¿Asustan o no? Seguramente los estudiantes que ahora van al lugar tienen varias historias que contar. Como todas las noches, Martín se amarró sus botas, se arregló la camisa del uniforme y se preparó para lo impredecible. Algunas veces, cuando patrullaba los alrededores de la vieja estructura, todo permanecía tranquilo, dentro del mundo terrenal. Pero otros días,
Cuando la luna llena brillaba en lo más alto del cielo, algo le decía que lo mejor era quedarse quieto, que no tenía sentido arriesgar su tranquilidad mental. Y quizás su vida. A su lado, sin nombre, su perro fiel, dormitaba tranquilo, arropado bajo la luz de la luna que se reflejaba en su claro pelaje beige. El can, tranquilo, resoplaba y roncaba entre sueños, quizás imaginando un mundo lleno de galletas de colores. Hacía ya 3 años que lo había adoptado, cuando el animal no era más que un pequeño cachorro. Después de tantas noches e incontables horas de vigilia, Sin Nombre se había convertido en su aliado, en un bastión de tranquilidad y compañía. Horas atrás habían quedado las risas y los ruidos propios de los niños que pululaban por los pasillos y los viejos salones del colegio. De noche, como la única alma humana en las instalaciones, su labor era mantener a raya cualquier tipo de peligro que acechara en las proximidades. En algunas ocasiones, jóvenes estudiantes se colaban dentro del terreno por simple vandalismo, o algún animal nocturno se apoderaba de una porción del patio. Todo dentro de lo normal, justamente las razones por las que había firmado su contrato. Cuando el reloj marcó las 11, todo estaba sumido en una calma inusual. La noche era fresca y la brisa soplaba con fuerza, por lo que el ulular de las ventanas se escuchaba con intensidad. Martín, armado de valor, se aferró a su fortaleza católica y se puso en marcha, dando los primeros pasos al son de un Padre Nuestro. Un grito, tan desgarrador como una herida profunda, se apoderó con firmeza del silencio, esparciéndose como una llamarada en medio de semejante penumbra. La llamada de auxilio parecía provenir de una mujer, que desesperada pedía ayuda ante un peligro desconocido. Sin Nombre, alterado, soltó un ladrido ronco en respuesta, al tiempo que escondía la cola peluda entre sus patas. Martín, como ya lo había hecho antes, se persignó con firmeza antes de acudir hacia el lugar de donde provenía el grito. El viejo castillo La Alboraya, una construcción de más de 200 años, todavía se levanta orgulloso en medio de la modernidad de Barranquilla. Cada vez con menos ímpetu, el anciano de pelo canoso se acercó al edificio colonial, desde donde ya había escuchado en otras ocasiones el mismo lamento. Tembloroso, producto del nerviosismo que recorría su pequeño cuerpo, se alejó cada vez más de Sin Nombre, que despedía ladridos de alarma desde la endeble tranquilidad de la garita. Ya a pocos metros de la entrada de la estructura antigua protegida por una reja negra y oxidada, Martín caminó cada vez con más cautela. Rezando un salmo de compañía, como le había dicho una vieja religiosa de su cuadra, puso un pie dentro de la casa, inundada de una energía negativa y contaminada de un aire denso y pesado. Ya no se escuchaba el eco de aquel grito desgarrador que lo atrajo a aquel lugar, pero por alguna razón sentía que algo lo observaba, que demandaba su presencia. Hacía varios años que había decidido tocar una de las paredes al ingresar a la construcción, pues creía que si ésta le pasaba corriente, una especie de choque eléctrico pequeño, era porque algo maligno acechaba el lugar. Cuando su mano rozó la pintura seca y manchada, una vibración le recorrió el brazo derecho. Nervioso, preso del pánico, miró hacia la escalera,
cubierta de telarañas y restos de teja oxidados que habían caído del techo. Una mujer vestida de blanco le devolvió la mirada, sumida en una angustia y en un dolor inexplicable. Martín, celador hace 40 años, se dio a la huida con un terror creciente que le inundó el pecho. Sin nombre lo esperaba asustado en la garita. Número 8. Laguna de Guatavita. La leyenda de la laguna de Guatavita, el lugar que tiene la energía de los dioses muiscas. Si has visitado la laguna de Guatavita en Cundinamarca, la energía casi paranormal y pacífica tiene su origen en una leyenda y esta es la historia. Si sientes una energía casi mágica cuando respiras en la laguna de Guatavita, todo tiene su origen y se trata del punto de encuentro de los dioses muiscas y esta es la historia detrás de la leyenda. Según reseñan los datos bibliográficos, la etnia muisca era gobernada por el cacique Suá, quien estaba casado con una princesa de otra tribu. Pero, era amante de la chicha y las bacanales, su esposa, con la que ya tenía una hija, se enamoró de otro guerrero. El amorío continuó a espaldas del cacique Suá, pero llegó un momento en el que los amantes fueron descubiertos. Suá, ardido en rabia, torturó al guerrero a las más horribles vejaciones y luego, le sacó el corazón para dárselo a su esposa. La mujer que estaba aterrada, tomó a su pequeña en brazos y corrió desesperada hacia la laguna. El cacique Suá enloqueció y ordenaba a todos los sacerdotes y sabios de la tribu que le devolvieran a su familia. Sin embargo, uno de los sabios le aseguró que su esposa e hija ahora eran custodiadas por una gran serpiente debajo del agua de la laguna y que su esposa ahora estaba casada con ese ser místico. Suá solo quería volver a abrazar a su hija, pero cada vez que intentaba volver a verla, llegaba una niña sin ojos. Para que este ser místico le permitiera ver a su hija tenía que hacerle ofrendas en esmeraldas puras y oro. La leyenda asegura que cada luna llena, la serpiente de Guatavita emergía de las aguas para recordarle a su pueblo, que las ofrendas también eran para tener prosperidad y bonanza para todo el pueblo. De allí, aseguran que ha nacido la leyenda del Dorado, donde la historia asegura que en este lugar mítico existe un gran tesoro. Hay registros bibliográficos de que los españoles llegaron para intentar rescatar el supuesto tesoro, pero cuando intentaban drenar la laguna, todo se derrumbaba. ¿Será que sí existió el Dorado? Lo cierto es que a 80 kilómetros del norte de Bogotá podrás sentir el punto de conexión con los dioses muiscas. Todos los planes de encontrar el tesoro han sido fallidos, pero la energía mística del lugar se conserva, casi intacta. Las historias de misterio hacen parte del sistema de creencias del país y, por tanto, del patrimonio cultural colombiano que debe pasar de la oralidad al papel para no perderse en el olvido, explica la autora. En el libro hay historias populares como la de las almas perdidas que rondan el Hotel del Salto del Tequendama, lugar que en la década del 50 alcanzó el promedio de suicidios de una persona cada 2 días. También hay otras historias menos conocidas, pero igual de escalofriantes, como el Cabaret de los Muertos en el municipio de Funza, a las afueras de Bogotá. En el lugar que hoy es una residencia familiar se encontraron rastros de prácticas de brujería y sus habitantes dicen ver fantasmas.
Número 9. La Jagua. Un corregimiento de Garzón, Huila, señalado como el pueblo de las brujas, pues al parecer se presentaban apariciones de esos seres riendo a carcajadas, siempre de color negro para confundirse con la noche y con el tabaco encendido. Según los habitantes, para ahuyentarlas están el olor del ajo y la mostaza, además del agua bendita. Historias paranormales. La Jagua, el pueblito colombianos favorito de las brujas verdaderas. Con nariz afilada, burlas y un olor indescriptible, así describen a las supuestas brujas que atacan a los pobladores de La Jagua, en el Huila. Seres extraños, que no dejan dormir o que se burlan de todos en la oscuridad, así azotan a los habitantes de La Jagua, un pueblito de Garzón, en el Huila, donde aseguran abundan las brujas, de verdad. Según detallan los medios regionales, todo ocurre cerca de la desembocadura del río Suaza, cerca del Magdalena, a 10 minutos de Garzón. Los habitantes ponen platos con mostaza, botellas con agua bendita, cabezas de ajo y oraciones a los santos. Algunas personas no caminan en las noches, por miedo de las brujas, dice una de las habitantes de La Jagua, quien al mismo tiempo asegura que hace rato que no se ven los seres, pero sus abuelos sí lograron ver muchos espantos. Entre los mitos del pueblo está el hecho de que una bruja quería bautizar a su nieto y el sacerdote se negó, la hizo enojar tanto que no pudo con la rabia y le lanzó un maleficio al cura, que delante de todos, el hombre comenzó a vomitar gusanos. Después de eso, la gente enojada la quemó en la plaza. Si usted quiere protegerse, deje la Biblia abierta en el Salmo 91 y no la cierre. No crea en nada más que Dios Padre y verá que no acercan, dice José Sánchez, uno de los habitantes de La Jagua, quien asegura que de tanto escuchar historias de sus abuelos y familiares mayores, sabe identificar que entre las brujas voladoras y las hechiceras. Aquí llegan puras brujas voladoras, chismosas, que se escuchan en los tejados de las casas, reír y maldecir, dice. Parece que el tema es algo común en el pequeño pueblito colombiano, que ya tiene fama en el resto del país, por los antecedentes de brujas verdaderas que se sienten como en casa, en el Huila. ¿Será por el clima cálido? ¿Aún se podrán ver? A día de hoy, todavía los habitantes aseguran sentir que las brujas los atacan. Como es el caso de Edwin Asterisco, un vigilante del pueblo que asegura haber sido víctima de una de las tantas brujas que todavía habitan La Jagua. Yo estaba trabajando. Era bien tarde y a veces a uno lo coge el sueño, pero esa noche se sentía distinta a las demás. En la madrugada yo estaba haciendo una de las rondas, ese día estaba solo. Cuando caminé por el pasillo, sentí que algo corrió hacia mí por detrás y me agarró, relata Edwin. El joven vigilante asegura que la fuerza de lo que lo atrapó era descomunal, porque él entre el susto y el sueño casi que no se podía mover y esta cosa casi lo asfixia. Me cogió del cuello y yo intenté soltarme, pero nada. En una de esas alcancé a llevar mis manos hasta el cuello y le sentí la mano, era una bruja. Tenía sus uñas largas y mucha fuerza, asegura el muchacho. Pese al terror que sentía,
Edwin recordó la frase que según sus abuelos debía decir cuando una bruja lo asustara: mañana vienes por sal. Apenas el muchacho dijo esa frase, sintió como lo soltaron. Fue como quitarme un peso de encima. Volteé enseguida para verla, pero desapareció de una vez. Me dejó asustado y con sus dedos marcados en mi cuello, concluye. Él explica que en el pueblo hay escepticismo con su historia, pues si bien todos creen en brujas, conocen también sus modus operandi, que no cree que se haya ido así sin más. La historia de Edwin es una de tantas que circulan recientemente por el pueblo, pues sus habitantes aseguran que desde hace algunas semanas las brujas están más activas. Incluso, algunos hombres del pueblo aseguran que no cesan los acosos de las brujas por la noche y que cuando ellas están en ese plan, no es raro despertarse con chupones en el cuello y con la ropa a medio quitar. Las historias que han forjado la leyenda de las brujas en la Jagua. La mayor leyenda de las brujas en la Jagua data del año 1880, cuando una de ellas fue quemada en el parque principal del pueblo por orden del alcalde Manuel Sánchez. Esa fue la bruja que hasta ha inspirado un monumento en una de las calles empedradas del parque, y su historia está registrada en el libro La Jagua, Festival, Magia y Embrujo. Otra historia es la de una bruja llamada Silvia Ordóñez, quien le hizo un maleficio a un sacerdote por el simple hecho de que se negó a bautizar a su nieto por ser hijo natural. Según las narraciones de los más viejos del pueblo, al sacerdote le salían gusanos de su boca. Incluso, la perversión de la bruja llegó a tanto que embrujó a su propio nieto, a quien le salieron chichotes de su frente y su otra abuela casi queda ciega, explica Fernando Trujillo, líder cultural de la Jagua.